Continuando con esta parte 3 de esta clase introductoria, vamos a hablar sobre tablas de resistencia y detallado. La norma Covenin 1618 establece en el capítulo 21, la parte 4, temas que tienen que ver con conexiones juntas y medios de unión. Entonces, ya hay ciertas consideraciones, tomando en cuenta entonces intersección de los cordones de soldadura, desgarramiento laminar, y bueno, deberá evitarse el cruce de cordones de soldadura, como hemos visto en ejemplos anteriores, con el fin de no producir un estado de tensiones triaxiales sobre la soldadura. Desgarramiento laminar: se seleccionará cuidadosamente la combinación del proceso de soldadura, el detalle de la junta y las propiedades del material para minimizar las posibilidades de desgarramiento laminar sobre las conexiones en esquina o en T altamente restringidas para perfiles o de perfiles laminados o planchas de espesor mayor a 15 milímetros. Que deban transferir fuerzas de tracción causadas por las solicitaciones externas o por tensiones residuales de la soldadura en dirección en la que se restringe la retracción de la soldadura. Algunas tablas, por ejemplo acá la 22.1, dimensiones de pernos, aquí está en el sistema inglés, esto en el sistema métrico. El M16 es una medida entre el 5/8 y el 3/4. Ahí está el diámetro nominal y el área nominal. Esta es una tabla que nos va a permitir tener estos datos. Pudiéramos tenerla en Excel o en MatCat de una vez para pues simplemente hacer el llamado de seleccionar 3/4 y que me dé el área específica y el diámetro nominal. Tomando aquí unas consideraciones pues establecidas en una clase del profesor Murray que he agarrado acá, están unas consideraciones para el cálculo de los tamaños de los agujeros. El diámetro de los agujeros en los cálculos de los estados límites, a excepción del caso de desgarre, se considera como el efectivo, es igual a ese de su H, ya vamos a ver, más 1/16 de pulgada. Este 1/16 de pulgada adicional toma en cuenta el daño experimentado al taladrar para hacer el agujero. Para desgarre, se use la dimensión del agujero. Para penetración, use el diámetro del tornillo. Entonces tenemos penetración y desgarre. Ya vamos a ver algunos modos de fallas que tienen que ver con esta parte de penetración y desgarre. Esto más que todo para temas de diseño. Vemos entonces que pues se tiene un elemento metálico al cual se le hicieron dos agujeros y pues se han colocado unos unos pernos y se ha aplicado una fuerza de tracción y se produjo un modo de falla en la parte superior y un modo de falla en la parte inferior. En el modo de falla de la parte superior vamos a ver aquí como un corte, el cual pues es concurrente o digamos se establece su relación o correlación con el desgarre, y tenemos aquí la penetración, el cual pues se desarrolla tomando en cuenta estas cedencias. Fíjense aquí que no hay una cortadura, que no hay presencia de desgarre, sino que tenemos cedencia, y entonces los modos de falla son totalmente diferentes. Agujeros en conexiones, por ejemplo, estándar, diámetro más 1.6 milímetros, lo que habíamos hablado de 1/16 de pulgadas, esa medida era en pulgadas. Estándar, sobredimensionado, diámetro más 5 milímetros, que es un agujero más grande. Alargado, diámetro más 6.4, y fíjense aquí, diámetro más 1.6, o sea, es más alargado en un sentido. Tenemos alargado largo, 2.5 veces el diámetro en este sentido y 1.6 veces el diámetro en este sentido. Y aquí alargado corto y largo, dimensión mayor del agujero perpendicular a la dirección de la carga. Entonces, si la dirección de la carga es así, el agujero pues tiene este movimiento. ¿Por qué se hacen estos agujeros alargados? Porque algunas veces hay condiciones de estructuras metálicas donde es necesario considerar un extremo deslizante y otro extremo fijo. Si nosotros colocamos agujeros alargados, eso tiene como finalidad pues transferir o digamos permitir el movimiento en un sentido con la finalidad de evitar que se originen solicitaciones en ese sentido, y pues de esa manera pues garantizar el comportamiento de la estructura. Vamos a ver un ejemplo más adelante
sobre esto. Entonces aquí tenemos esa tabla 22.2 donde salen esos diámetros estándar y agrandados de ranura corta y ranura larga. Esto que está acá es una pasarela. Fíjense que pues esto es un muelle. Por aquí pasan unas tuberías y esto es el mar, y aquí tenemos un duque de amarre. Este es el gancho de amarre, y pues la pasarela se diseñó para poder colocar acá un personal que permita colocar aquí los cabos y hacer el amarre de los buques petroleros. Vamos a ver algunos detalles justamente en estas zonas sobre esos ojales o esos agujeros agrandados. Tenemos entonces, fíjense acá, una plancha de teflón justamente en la parte inferior, y tenemos el agujero agrandado. ¿Por qué tiene que ser así? Porque se permite el desplazamiento en esta dirección, se restringe en esta dirección. Voy a retroceder. Aquí entonces se permite en esta dirección y se restringe en esta. O sea que esta pasarela tiene la posibilidad de permitir desplazamientos. Permite el desplazamiento en esta dirección y permite el desplazamiento a lo largo del eje de la pasarela en esta dirección. Eso es debido a que el movimiento del duque y del muelle son totalmente independientes, y si pues esos movimientos son independientes, o cuando se procede a realizar el amarre del buque, puede entonces cizallar los pernos, porque no se ha considerado los pernos para esas fuerzas de movimiento que tienen entonces estos elementos, sino pues simplemente no chequea acá porque los puntos de apoyo son muy pobres, y pues se ha decidido liberar ese grado de libertad. La estructura es totalmente isostática, es estable, ¿ok? Carece de redundancia estructural en un sentido, pero tiene redundancia en el otro sentido, y pues es un diseño donde hay extremos flexibles y extremos rígidos, ¿ok? Ahí entonces se ve ese agujero agrandado. Aquí lo podemos ver, el agujero agrandado. Distancia mínima al borde, eso es para evitar estos problemas de falla por desgarramiento o falla en ojal. Si entonces está muy cercano al borde, se originan estas fallas, y pues, por ejemplo, si tenemos diámetros de media pulgada, a los bordes con cizalla, cortados con cizalla, es de 22 milímetros, a los bordes cortados con sopletes 19 milímetros, podemos entonces acercarnos más, siendo más susceptible entonces los bordes cortados con cizalla. La cizalla no es nada más que un equipo que se encuentra en taller que puede cortar el perfil a través de una cizalla, que se mete el perfil en esa especie de prensa y se corta la plancha metálica. Eso tiene limitaciones a partir ya de espesores de plancha mayores de 3/4, 7/8 de pulgada, pues se necesitan otro tipo de cortes no con cizalla, porque pues ya son espesores mucho mayores. Fíjense acá otro aspecto: distancias mínimas a los bordes. Hay separaciones entre los agujeros, deberían ser mayores que 3 veces el diámetro, ¿ok? Y separaciones acá a los bordes de las esquinas de su cero, ¿ok? Tenemos entonces tablas que nos permiten saber que, pues, o verificar que si la distancia al borde es muy baja, no es conveniente hacer los diseños, ¿ok? Y pues la distancia entre los agujeros deben ser por lo menos mayor o igual a 3 veces el diámetro del agujero. Muy importante para temas de montaje que nosotros no ubiquemos estos tornillos muy cerca de ciertos elementos, porque no podrían entrar esas llaves para el apriete. Si están muy cerca, por ejemplo esta distancia G, no se puede meter la llave de impacto, o no se puede meter la llave, y es un problema realizar los aprietes. Entonces hay que cuidar esas distancias libres al radio de la raíz. Hay que cuidar entonces los puntos de interferencia para que no se pueda interferir el montaje o el apriete. Aquí hay unas dimensiones recomendables tomando en cuenta ese diámetro del perno. Ok, están en una distancia H1, H2, C1 y C2. Fíjense, C1, esta distancia entre el eje y pues este tornillo. Ok, dependiendo a los diámetros se tienen esas distancias. C1, H2. Fíjense aquí esas distancias H2 que se recomiendan para evitar que existan estos problemas cuando se ponga el apriete con el dado. Fíjense aquí esta distancia C1. Ok, aquí está el diámetro del perno. Ahí están entonces esa distancia F,
tomando en cuenta pues ese diámetro del perno para poder hacer los aprietes respectivos. Existen otras tablas que son de resistencia para pernos y partes roscadas, tomando en cuenta la resistencia teórica, ¿ok? Y corte en conexiones tipo aplastamiento y cortes tipo tracción, ¿ok? Entonces aquí salen los factores de minoración de resistencia, 0,75 para ambas. Tenemos otras tablas que tienen que ver con pretensiones mínimas, ya esto lo habíamos hablado, esto es el torque, ¿ok? Está dado en kilogramos fuerza. Y pues igual a 0,7 la mínima resistencia a tracción de los pernos redondeada de acuerdo a las normas ACTM A325, 325M, 490 y 490M para pernos de roscas. ¿Ok? Esta es una rosca estándar. Existen diferentes tipos de rosca para los pernos. Y pues esto es una nomenclatura que se refiere a la rosca. Entonces aquí hablamos de todos estos diámetros de los pernos, ¿ok? Ahí están entonces esos torques que se recomienda. Podemos utilizar exactamente lo que dice esta tabla. ¿Qué es lo que yo he querido con esta clase? Pues que usted tenga una recopilación y ya saben que su primera clase de diseño de conexiones está en todas las tablas. ¿Ok? Simplemente es una manera de recordatorio y mostrar toda la información que está ahí disponible. Ahí tenemos la tensión límite de tracción para pernos y partes roscadas en conexiones tipo aplastamiento, ¿ok? Tensiones teóricas de corte de conexiones tipo deslizamiento crítico para pernos de alta resistencia. Ahí están pernos en tracción, resistencias de diseño. Fíjense para diferentes denominaciones de pernos de 307 a 490 el diámetro nominal del perno, y esto es resistencia al corte simple, ¿ok? Resistencia al corte simple. Ahí están resistencia de las soldaduras. Recordemos que pues hay diferentes valores de la resistencia teórica dependiendo del tipo de electrodo. Por ejemplo, el electrodo E70XX, el 70 es 70.000 libras por pulgada cuadrada. ¿Ok? Si es 60 es 60.000 libras por pulgada cuadrada. Eso sería la resistencia teórica, y lo que salen aquí son esos factores de minoración. ¿Ok? Entonces ahí sale esos factores dependiendo al tipo de solicitación. Si tenemos cortante sobre el área efectiva, si tenemos tracción o compresión paralela al eje de la soldadura, si hay compresión normal al área efectiva, si hay tracción normal al área efectiva. Soldaduras acanaladas con penetración parcial, de igual forma, es la continuación de las tablas, igual soldadura de filete. Resistencia, ahí está, de la soldadura. Esta es la tabla vista ya en todo el tamaño completo. También tenemos para soldaduras de filete de corte de diseño, ahí está en toneladas fuerza por centímetro. Por ejemplo, una soldadura de filete de 4 milímetros para E70 o 70.000 libras por pulgada cuadrada, pues resiste ahí 0,625 toneladas por centímetro. Cada centímetro de soldadura resiste 0,62 toneladas, que es bastante elevado. Tamaño mínimo de la soldadura de filete, según lo que habíamos hablado anteriormente, hasta un cuarto inclusive, 3 milímetros, de 6.4 a 12.7 milímetros, 5 milímetros, de 7 a 19, 6 milímetros, mayor de 19, 8 milímetros. Este es el tamaño mínimo, ¿ok? Y pues importante acá destacar que no podemos soldar un tamaño de soldadura mayor a la menor dimensión de la plancha a conectar. Por ejemplo, si estamos soldando una plancha de 3 milímetros con otra de 6 milímetros, el tamaño máximo de la soldadura debería ser de 3 milímetros, ¿ok? Vamos a finalizar esta clase hablando sobre algunos programas de computadoras para análisis, diseño y dibujo y detallado de conexiones. De forma general, existen diferentes programas de detallado y dibujo que nos van a permitir economizarnos bastante tiempo. Muchos de ellos ya están vinculados a los temas BIM y pues funciona a través de plugins o son programas tipo plugins, donde pues desde un programa como el ETABS, como el SAP 2000, como otros tipos de programas, podemos exportarlos, llevarlos a Revit o digamos tomar en cuenta esas solicitaciones y tipos de miembros de algún tipo de software como estos, como el robot por ejemplo, hacer el diseño y exportarlos también
a Revit y pues hacer los dibujos y planos más detallados. Vamos a hablar de algunos de forma más general. Tenemos idea estática, Lincoln, el RAM Connection, Procon, Descon-Win, el RISA y algunos plugins de CSI. Uno de los programas preferidos es el idea estática. El idea estática es un software que trabaja bajo la metodología de elementos finitos y nos permiten hacer diseño de conexiones bien complejas y pues que no están precalificadas. Por trabajar con la teoría de elementos finitos, simplemente nosotros debemos alejarnos de llegar a las tensiones de von Mises y aumentando espesor de los miembros, colocando soldaduras mayores, elementos de rigidización. Este software es un software de los más potentes y uno de los más preferidos a nivel internacional para realizar diseño de conexiones. De verdad es uno de los software digamos que más amigables. Trabaja, como les dije, bajo la metodología de elementos finitos. No trabaja con elementos tipo sólido, trabaja elementos tipo plano o elementos de dos dimensiones, no volúmenes. Y pues tiene la ventaja de que tiene resultados relativamente rápidos en comparación con hacer modelos mucho más definidos, y tiene resultados también que son muy precisos en cuanto a los valores aceptables. Hay interacciones entre conexiones de nodo y es uno de los software bastante potentes y amigables. Tenemos el Lincoln V3, son un software también de la serie de Bentley, aunque Bentley tiene también un software que se llama RAM Connection. Y bueno, aquí sale una serie de conexiones ya colocadas, ya tiene predeterminados ciertas conexiones y pues simplemente se hacen unas verificaciones. Bentley no solamente con Lincoln, sino también con el software RAM Connection, pues no trabaja por la metodología de elementos finitos, trabaja con metodologías precalificadas y manuales. Pues y todo esto llevado a una interfaz gráfica que facilita al usuario una mejor compresión en cuanto a las conexiones. Tenemos el RAM Connection, este es otro de los software más preferidos, tiene todas las conexiones precalificadas, el LRFD directamente automatizadas para cómputo manual, para cómputo automatizado. No es un software de elementos finitos y pues está asociado a muchos programas que tienen que ver con la serie o la suite de programas de Bentley. Ofrece resultados, corridas, chequeos. De verdad que es bastante intuitivo y amigable. Tenemos el Procon, uno de los programas más utilizados en un pasado y pues también se utiliza en la actualidad para hacer este tipo de conexiones. Descon-Brace y Descon-Win, un programa que también está orientado bajo Windows con ventanas, donde uno pues simplemente colocando ciertas dimensiones puede establecer algún tipo de conexiones. Fíjense, estas que no son precalificadas, conectando un momento por el eje débil, y pues hay una serie de alarmas y una serie de digamos mensajes que permiten automatizar más el diseño. Él manda todo a AutoCAD colocado de esta manera para lo que son los planos que van a servir para planos de taller. El RISA Base, RISA pues evolucionó, ya no solamente se trata como un software de diseño de planchas bases, ya pues hace mucho más chequeos que los que están haciendo actualidad. Esta versión trabajaba bajo la digamos metodología de elementos finitos. Actualmente no trabaja bajo la metodología de elementos finitos y trabaja con metodologías manuales. No solamente este software pues es para planchas bases, sino que ahora para todo tipo de conexiones. Tenemos la serie de Hilti. Hilti en un pasado había sacado este software que se llama Prophase Anchor. Actualmente evolucionó a una versión más actualizada llamada Prophase Engineering, donde pues considera ciertos aspectos de una mejor manera. Este software está hecho para seleccionar anclajes post instalados, tanto adhesivos como mecánicos de expansión. Tenemos algunos plugins también de la serie CSI. Actualmente están en desuso, en un pasado se usaron bastante para hacer diseño de conexiones. El SAP 2000, aunque es un software que pues se utiliza
para diseño de elementos de gran tamaño, como columnas y vigas, también pudieran hacerse algunas consideraciones por metodología de elementos finitos para el análisis de tensiones de von Mises en ciertas uniones. Aquí tenemos entonces el modelo de una columna para planchas base y vemos entonces cómo por la metodología de elementos finitos se puede realizar. Abaqus es el software más, digamos, más exacto que está en el mercado para elementos finitos. Sin embargo, su aplicación es tan compleja como nosotros queramos realizar. Más que todo es un software que se utiliza para hacer investigación. El poder computacional del equipo debe ser elevado y se pueden modelar muchas cosas como la que están viendo acá, los pandeos, formas de pandeo en perfiles, pero no solamente es para esto, es un software de elementos finitos en general que pues es muy poderoso. Es utilizado en dinámica de suelo, en flujos de presas de tierra, es utilizado para muchas aplicaciones en ámbitos de la ingeniería, no solamente para temas de mecánica, sino para temas que tienen que ver con termodinámica. Sus resultados son muy aproximados a la realidad y son bastante precisos. Tenemos algunos programas de dibujo de conexiones. Tenemos el AutoCAD Structural Detailing. Esto evolucionó. Actualmente entonces tenemos otro software como el Advanced Steel, que es la evolución de este programa. Es un programa que empezó en el año 2015 y pues sirve específicamente para detallado de estructuras metálicas. El Advanced Steel sirve, fíjense acá, uno está orientado directamente para estructuras metálicas, coloca aquí uno las dimensiones, si colocas algunos pernos ubicados a unas distancias al borde inadecuadas, van a salir algunas alarmas. Y pues actualmente todo esto va a migrar al Revit. Ya no va a existir un Structural Detailing, de hecho ya no existe, ahorita lo que existe es un Advanced Steel y no existirá un Advanced Steel, sino que todo va a migrar a Revit. Todos estos software permiten entonces realizar maquetas en 3 dimensiones. O sea que estamos hablando de un software orientado a objetos. No son líneas, no es algo en el plano. Son elementos que existen en una realidad virtual. Y pues eso nos da una ventaja enorme bajo todo lo que es el esquema BIM, debido a que podemos hacer detecciones de interferencia, debido a que podemos hacer mucho trabajo que ahorre cantidad de problemas, sobre todo cuando este tipo de dibujo se puede parametrizar, ya que si se necesita cambiar una altura de entrepiso, simplemente se le cambia el programa y él vuelve a detallarse nuevamente y se generan todos los planos. Puedo lanzar un corte específico en diferentes lugares y se generan esos planos. Para el taller también me ayuda a hacer planos de taller. Entonces está evolucionando y va a seguir evolucionando con el tiempo. El ProSteel es otro software que es muy bueno para la parte de dibujo. De igual forma trabaja bajo la metodología BIM y siempre, o digamos, más que todo fue orientado hacia el tipo de estructuras industriales. Esto que estamos viendo que está acá es un pipe wrap, es unas estructuras metálicas para apoyos de tubería, equipos, intercambiadores de calor, equipos enfriadores, de ventiladores. También tenemos el Tekla. En realidad el Tekla es el software más potente para realizar dibujos de planos de taller y detallado de estructuras metálicas. Es el software más potente que hay y pues actualmente se demanda mucho el uso de modeladores en Tekla. Tekla pues está en boga y actualizado de los temas BIM. No solamente Tekla permite hacer detallados, sino que permite ir un poco más allá en las partes de modelado y fase de construcción y transporte de los elementos. Con Tekla también se pueden hacer detecciones de interferencia y es un software muy potente. Vemos algunas imágenes de las interfaces con el usuario. Obviamente también demanda mucho cómputo matemático y de video de las computadoras. Vemos que tiene todas las conexiones ya colocadas. Yo puedo exportar directamente de ETABS a Tekla sin ningún problema y detallar las conexiones y pasarlo a un plano, y puedo
disminuir el proceso de dibujo considerablemente. Algunos de los detalles que se pueden ver en 3D y se pueden generar también como planos de taller. También entonces puede modelar fases constructivas por nivel, porque está orientado bajo la metodología BIM. Antes de concluir, quiero mostrar unas imágenes interesantes, cómo es la construcción, pues antes, cómo fue todo esto de las estructuras metálicas en un pasado, y bueno, en la actualidad tenemos muchas cosas diferentes, cada vez mucho más retador y cada vez es mucho más avanzado, sin ánimo de mejorar todas esas grandes obras que se hicieron en un pasado. Ellas pues son parte de la historia de lo que es la ingeniería civil, parte de la historia de lo que es el diseño de estructuras metálicas, y pues en la actualidad vamos cada vez eliminando límites y barreras para poder alcanzar estos proyectos cada vez más retadores. Muchas gracias por su atención.